Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, y la palabra del Señor dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Palabra de Dios, y el pueblo dice: amén. Ocupen sus lugares. Como mencionaba en algún momento hace unos minutos atrás, hemos estado durante este día tratando de enfocar el papel que juegan los varones al ser esposos y ser padres. Y esta tarde no será la excepción. Y queremos aprender cómo ser un padre que agrada a Dios. Varones que sean íntegros, varones que sean de una sola vista, porque la hipocresía, la vanidad, son situaciones que en la vida del hombre lo dejan mal parado. Hay una frase en la parte de la costa que cuando alguien no está siendo cabal, cuando alguien se está portando con algunas actitudes de cobardía, de indecisión, en la costa dicen: portate bien, no te pongas bien, vas a ver, ponete bien. Eso es cuando alguna persona está mostrando debilidad, está mostrando falta de seguridad, no está hablando con verdad, no está actuando con verdad. Y llama mi atención que la palabra del Señor dijese el apóstol Pablo cuando se estaba despidiendo de los corintios, de la iglesia en Corinto. Y sin duda alguna le habla a los servidores del Señor y les dice: velad, estad firmes en la fe. Y luego les dice: portaos varonilmente. A veces, de una manera muy simple, la manera de vestir de repente parece que no es una manera varonil. Como que por ahí el color de ropa, las figuras, como que no es de un varón. Y entonces el apóstol Pablo exhortaba a los servidores del Señor y les decía: fortalezcas en la fe y pórtense varonilmente, como verdaderos hombrecitos, y esforzaos. Y en la Biblia encontramos ejemplo de hombres que se portaron cabales, serios, con un compromiso, con un llamado. Y hay ingredientes para que ese hombre se porte de esa manera. Por ejemplo, podíamos comenzar hablando de un Esteban. Esteban era un varón esforzado que agradaba al Señor en su servicio, porque era un hombre que andaba con Dios, con el Señor, tenía comunión con su Señor y Salvador. Y para poder caminar con el Señor se necesita fe. Ya lo dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En el libro de Hechos encontramos la historia de este hombre que probablemente también era papá. No conocemos mucho, el evangelio no nos habla mucho de la vida de él, pero sin duda alguna él era padre de familia. Este hombre llamado Esteban, él fue uno de los primeros diáconos y era conocido de la iglesia por su vida y su consagración para el Señor. Uno de los primeros diáconos, un hombre que tenía características
que le respaldaban para ser un hombre de confianza. Esteban era una persona que agradó al Señor porque era un hombre que andaba con su Señor y Salvador. Ya dijimos que en el libro de Hechos, y para ser más precisos, en los capítulos 6 y 7 leemos su historia. Se los dejamos de tarea, Hechos 6 y 7. Pero por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 5 del libro de Hechos, dice la Biblia: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Mire qué cualidades, qué características. Escogieron a Esteban porque era un varón, ayúdenme, un varón lleno de fe. ¿Y de qué más? Y del Espíritu Santo. Si usted quiere ser un varón de confianza, un varón de éxito ante los retos que se presentan en la vida, necesitaremos tener estos ingredientes: ser hombres de fe y llenos del Espíritu Santo. En el versículo 8 del mismo capítulo 6 de Hechos: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Algo que debemos anticipar de lo que seguiremos escuchando es que estamos hablando de hombres semejantes a nosotros. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten su mano. Hombres semejantes a nosotros, de carne y hueso. Personas que tenían debilidades, personas que enfrentaban tentaciones, personas que enfrentaban circunstancias difíciles. Sin embargo, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Necesitamos en pleno 2025 hombres de esta calidad, que sean llenos de gracia y de poder para hacer milagros, ser canal de bendición para muchas personas. Lleno de gracia y de poder, versículo 15 del mismo capítulo 6 de Hechos. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, ¿qué dice? Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un, aleluya, como el rostro de un ángel. ¿Qué dije hace un minuto? Que estos personajes eran extraterrestres. ¿Qué dije? Que estos hombres habían venido de Marte, habían descendido de las mansiones celestiales. No, como nosotros. Pero este hombre estaba lleno de gracia y del poder del Espíritu Santo. Y cuando lo llevaron ante el concilio, cuando él estaba siendo juzgado, cuando pusieron su mirada en él, vieron su rostro como el de un ángel. Qué bueno sería que cada uno de los hombres aquí pudiera reflejarse su rostro como el de un ángel, pero no caído, sino ángel del Señor. A veces nos traiciona nuestro carácter. Un día estaba en el Canal 5, cuando era Canal 5, hoy es el 13.1. Y cuando uno está por salir a cuadro, se llama, a veces hay espacio, por ejemplo, mandamos a un canto. Y mientras está el canto, entonces nos relajamos un poco, regañamos, tomamos agua, hacemos cualquier cosa, pero de repente por ahí el hermano Rafita dice 5, 4, y entonces ya seriecito, ¿no? Y la sonrisa. Hoy hemos escuchado un bonito canto acá y allá.
Y esa vez había terminado el programa. Antes íbamos a hacer el programa en vivo en las instalaciones del canal de televisión. Hoy logramos que nos pusieran una antena y desde aquí mandamos la señal a la antena del canal, de las instalaciones, y se reproduce para que se vea en todo el sureste de México. Pero cuando iba para allá, o cuando íbamos para allá, un día terminamos el programa y entonces estaba yo saliendo de las instalaciones y estaba en una llamada por teléfono, molesto porque no se estaban haciendo las cosas como deberían. Y estoy regañando yo, ¿verdad? Y ya ve que a veces uno está hablando por teléfono y parece que uno está viendo a la gente y está uno manoteando y haciendo cosas. Y el siguiente programa era un programa de un grupo musical pagano. Y el cantante del grupo pagano me quedó viendo. Y cuando tuvo el chance me dijo: es usted el pastor Josué Pérez, ¿verdad? Y le dije: sí. Dice: esa cara yo no la conocía, porque yo lo veo en la televisión muy sonriente y amable, y ahorita usted está echando rayos y centellas. No vieron en Josué la cara de un ángel. Aleluyita, ¿va? No me vayan a apedrear, porque ustedes sí son cara de ángel, ¿va? Pero no sé de qué apellido. Pero nuestra meta es esa. Necesitamos a cada día vernos a un espejo, reflexionar, analizar y procurar llenarnos de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo. Por eso hace un tiempo atrás, hablando con Dios a través de la oración, le decía a Dios: Dios, quiero hallar gracia delante de ti, pero también quiero hallar gracia delante de la gente. Porque ¿de qué me sirve a mí que dizque he alcanzado la gracia de Dios y para la gente soy un caemal, un fiero su modo? Aleluyita. Como que las hermanas dicen: ahí te hablan, viejo. Muy bien, continuemos para no meternos en problemas. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Ahora Esteban está siendo apedreado por causa de su fe. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto Esteban de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fue fiel, Esteban fue fiel hasta la muerte, dando testimonio de su fe en el Salvador de su alma, Cristo Jesús. En Esteban encontramos estas características que marcan la diferencia de ser un hombre común a ser un hombre que tiene la guianza de nuestro Dios. Como hombres, como esposo, como padres de familia, necesitamos llenarnos de la gracia de Dios para no solo tratar de cumplir nuestra responsabilidad, sino que lo podamos hacer agradando a Dios y siendo agradable a los que nos rodean. Vayamos y analicemos la vida de otro hombre. Hombre que ya lo vamos a leer en la Biblia, semejantes a nosotros, llamado Elías. Elías, el profeta de oración. Dígalo conmigo: Elías, el profeta de oración. Este gran hombre de Dios es conocido por todo su coraje en denunciar el pecado del rey Acab, el rey de Israel,
y los falsos profetas de Baal. Era un hombre celoso para con su Dios y para con su pueblo. Lo que Elías no podía tolerar es que el pueblo de Israel, que conocía a su Dios, Jehová, el único Dios verdadero, ahora estuviera yendo tras los dioses paganos de Baal. En su oración, la palabra que él expresa se hace real cuando dice: oh rey Acab, por causa de vuestra idolatría no lloverá hasta que yo lo diga. Cuando yo leo esta historia, hermano, yo me sorprendo cómo un hombre semejante a nosotros puede decir con tanta seguridad: no va a llover hasta que yo lo diga. ¿No le causa a usted admiración eso? Pero también vemos la otra cara de la moneda, que era un hombre semejante a quién, a nosotros. Había pagado un precio, sabía cómo tener la fe necesaria en su Dios para decir estas palabras. Leamos Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18. Santiago 5, 17 y 18. Elías, me gustaría que lo leyeran conmigo, porque ahí está lo que he estado mencionando hace unos minutos atrás. Estamos ahora allí. Santiago está en el Nuevo Testamento, ya casi al final de la Biblia. Por ahí está el libro del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 17. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¡Qué hombrezazo! Un hombre semejante a nosotros, pero que había adquirido una fe en Dios, dado a su comunión con Él, que le hizo poder asegurar con tanta fe que los cielos se cerrarían para no dar lluvia hasta que Él lo dijera. Y después de que no llovió, ¿cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. Y buscaron a Elías por cielo, tierra y mar. Y cuando lo encontraron, Elías dice: está bien, definamos quién es Dios. Y ya conocemos la historia del monte Carmelo, los 2 altares, uno para Baal, otro para Jehová. No poner fuego, el Dios que responda con fuego, Él es Dios. Los de Baal desde temprano hasta el mediodía, y Baal no respondió. Elías clama a su Dios y desciende fuego del cielo, y eso hace que la gente reconozca que el Dios de Elías es el Dios verdadero. Que la gente sepa que el Dios que usted tiene, mi hermano varón, padre de familia, esposo, es el Dios verdadero. No te avergüences de Él. Él es nuestra roca inconmovible. Él no nos va a avergonzar, siempre y cuando nosotros estemos pagando el precio de nuestra comunión con Él. Vayamos a uno más. Este es Noé, el predicador de justicia. Noé es conocido por su denuncia del pecado y advertencia del eminente castigo de Dios por medio de un diluvio de agua. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 20. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron
Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas del agua. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Se hace reverencia de este hombre como un predicador de justicia, con un hombre que sabe escuchar la voz de Dios y sabe obedecerla, porque sin duda alguna no fue fácil y no era fácil pensar que vendría un diluvio, porque en ese tiempo no llovía. De la tierra brotaba un vapor con el que se podía ver la sobrevivencia de la naturaleza, y para la sobrevivencia de los humanos y de los animales se hacían pozos. No llovía. Pero ahora Noé, en su comunión con Dios, reconoce la voz de Dios, quien le dice: Noé, el pecado de la humanidad ha llegado hasta mi presencia y los voy a destruir con un diluvio. Prepárate un arca para aquellos que pongan atención a tu mensaje de esperanza. Habrá una oportunidad si acaso suben al arca. Y mientras Noé trabaja el arca, día a día tiene un mensaje de reflexión, pero la gente cierra sus oídos y su corazón, al grado de burlarse de Noé, hasta el día en que llegó el momento en que los cielos se abrieron y la lluvia descendió hasta cubrir los montes más altos, y en el arca solo se salvaron 8 personas y un par de cada animalito. Noé, un hombre de fe. Noé, un hombre que sabe reconocer la voz de Dios. Y no era un hombre semejante a nosotros. ¿Están aquí? ¿Qué tal si hablamos de Abraham? Abraham, el peregrino que camina por fe. Abraham fue un prosperado por el Señor en la tierra de Harán. Pero cuando fue llamado para dejar todo e ir a una tierra desconocida y distante, él obedeció, creyó, y dejándolo todo comenzó el viaje, ni siquiera sabiendo a dónde iba. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Y Abraham obedeció, y dejándolo todo, se encaminó a donde Dios le guiaría. Y vemos a Abraham reconocido como el padre de la fe, un hombre próspero, un hombre en quien se cumple la palabra del Señor de levantarle una descendencia que sería como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y aunque hay obstáculos en el cumplimiento de esta profecía, el Dios de Abraham es un Dios de verdad, y ese es nuestro Dios, que a veces tarda, pero no olvida, y que podemos reconocerlo como el Dios que no es hombre para que prometa y no cumpla, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios nos ayude, varones, para hoy poder comprender y entender que estas eran personas semejantes a nosotros, y que si Dios lo hizo con ellos, Él quiere hacerlo con nosotros en el día de hoy. Por eso algunas veces les he comentado de la pregunta sarcástica que alguien hace y dice: ¿dónde está su Dios de milagros? ¿Dónde está el Dios que hace milagros como ustedes dicen? No, la pregunta es no dónde está el Dios que hace milagros. La pregunta es dónde están los hombres que están listos a creerle a Dios.
¿Dónde están los hombres llenos de fe y de gracia? ¿Dónde están los hombres que saben escuchar la voz de Dios? ¿Dónde están los hombres que saben discernir la voz de Dios? ¿Y dónde están los hombres que saben obedecer la voz de Dios? Esa es la pregunta. Dios no ha envejecido. A Dios no le ha menguado su poder. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Lo que necesitamos hoy en día son hombres, esposo o padre. Abraham era un padre, no era un padre de familia. De manera que si ellos pudieron ser usados en las manos del Señor, Dios puede hacerlo también en cada uno de nosotros. Solo necesitamos sacudirnos, quitarnos esa venda que nubla nuestra mirada u opaca nuestra mirada. Por eso cuando era más joven y me tocó dirigir la coordinación de la cruzada evangelística con Gille Ávila, yo tenía quizás 24 años de edad. Y me tocó ser el presidente del comité timón, así se le llamaba al comité organizador. Ya habíamos tenido otras actividades. El pastor Clever Salazar, el pastor Tomás Aguilar, el pastor Bardomiano Vázquez y otros pastores nos habíamos unido para empezar a abrir brecha en esta ciudad donde no se acostumbraba la predicación del evangelio masivamente. Estoy hablando de 40 años atrás. Ya nos había visitado Jorge Rosado, Manuel Bonilla, ya habíamos tenido la actividad con Luis Palau y ahora venía Gille Ávila. Y Dios me dio la bendición de contactarlo y hacer los arreglos de la invitación. Y a pesar de ser tan joven, confiaron en que podríamos realizar esa gran cruzada evangelística. Y para las actividades anteriores, un licenciado que tenía una imprenta muy grande aquí en la ciudad nos había ayudado para hacer miles de volantes. Se usaban mucho los pósters también y nos había hecho miles de pósters. Y ahora vine para pedirle su apoyo. Y cuando lo saludé le dije: necesitamos que nos ayude. Vamos a tener una cruzada evangelística tremenda, gloriosa. Y él me preguntó: ¿quién viene ahora? Y yo le dije: Gille Ávila, muy emocionado. Y él me dijo: ¿y de dónde es Gille Ávila? Y yo le respondí emocionadísimo: de Puerto Rico. Y cuando él escuchó eso, me quedó viendo a los ojos, bajó la vista unos segundos y luego volvió a mirarme y me dijo: Josué, ¿no hay en México un mexicano que le predique a los mexicanos? Todos los que han venido vienen de otros países, Estados Unidos, Argentina, y ahora un puertorriqueño. ¿No hay un mexicano que pueda predicarle a los mexicanos? Y me clavó esa inquietud en mi corazón. Y pensé que era una pregunta muy justa. Porque así como Dios usó a Gille Ávila, así como Dios usó y ha usado a Morris Cerulo, a Billy Graham, a Luis Palau, y así como hemos mencionado estos nombres que están en la Biblia, eran personas semejantes a todos nosotros varones, pero que en su compromiso con Dios
fueron aceptos como un canal de bendición para poder cumplir los propósitos divinos de Dios. Es así que Dios quiere levantarlo a usted, estimado varón, padre de familia, esposo, que con un compromiso pleno con el Señor, usted sea una bendición en esta ciudad y Dios quiera más tarde le lleve a los países como un embajador del reino de los cielos, porque sí se puede y Dios está urgido en encontrar a hombres que, aunque tengan la responsabilidad como Abraham de ser esposo, que aunque tengan la responsabilidad como Noé de ser padre de familia, sean capaces de poder escuchar el llamado de Dios y puedan decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tal si vamos aterrizando la enseñanza y vemos a otro personaje llamado Moisés, el pastor que miraba a Dios en una zarza ardiente? Moisés tenía padres que temieron al Señor y confiaban en el cuidado de Dios para su hijo, porque a Moisés le toca nacer en tiempos sumamente difíciles, cuando el rey Faraón había dictado una ley a todas las parteras egipcias que fueran y atendieran los partos de las mujeres hebreas, y cuando naciese el bebé, si era niña la dejaran vivir, pero si era varoncito debían matarlo. Dios proveyó a través de Moisés el libertador que estaba prometido para el pueblo de Israel, que había caído en la esclavitud de Egipto. Ahora Moisés es criado en el palacio por una obra de la providencia de Dios. Y cuando ya era hombre educado en todas las ciencias de Egipto, Moisés, escuche por favor, y estamos terminando, Moisés rehusó los placeres del palacio y escogió tomar su responsabilidad con el pueblo de Israel, que era su pueblo, aunque estaba en la esclavitud. Moisés sabía escoger lo mejor y dejó el mundo con sus placeres y se quedó 40 años con su pueblo en el desierto. Durante este tiempo, Dios estaba preparando la vida de Moisés para ser el gran libertador de su pueblo y llevarla a la tierra prometida. Leamos Hebreos 11, 23 al 28. Hebreos 11, 23 al 28. Por la fe Moisés, ¿qué dice? Por la fe Moisés, cuando nació, léanlo conmigo. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Otra vez, subraye, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Si usted ha de ser un hombre usado por Dios, usted tiene que tomar la decisión de rehusar los deleites del mundo, los placeres mundanales, para entregarse en cuerpo, alma y espíritu a Dios. Eso va a marcar la diferencia, que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo.
que como Daniel podamos tener el coraje, la decisión y la convicción de decirle al rey: no beberé del vino que beben todos, ni tampoco comeré de la comida que el rey sirve. Cambio la carne y los manjares por las verduras, y cambio el vino por el agua. Eso pareciera ser ilógico. Difícilmente un joven va a cambiar un refresco por tomar una botella de agua. Y difícilmente alguien va a cambiar el taquito de cochito por una ensalada de lechuga. Pero valió la pena porque lo hacía para honrar el nombre de su Dios. Si usted ha de ser un hombre, padre de familia, que aunque tiene la responsabilidad de ser esposo y de ser padre, pero que se atreve a ser un varón de fe y rehúsa los placeres mundanales para hacer la voluntad del Señor, dijo don López Obrador, me canso ganso, si no vamos a tener hombres gigantes en la fe, siervos del Dios Altísimo, que aunque estés trabajando de peón con un albañil, o estés en la empresa, o estés en el vecindario, tu vida será una vida que marque la diferencia, porque la gracia de Dios nos acompañará a pesar de nuestras responsabilidades humanas. Moisés escogió, versículo 25, antes bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué glorioso pasaje. Broche de oro. Varones, eso marcará la diferencia en nuestras vidas. Y me gusta que sea tan claro cuando dice que prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites. ¿Qué dice? Deleites temporales. Deleites temporales. Deleites. ¿Qué le dice esa frase a su cabeza? ¿Qué le dice a su cabeza deleites temporales? Que no dura. Que ahorita está, mañana ya no. Que todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Sea lo que sea, todo lo que este mundo ofrece es temporal. Y Moisés prefirió estar con su pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. La razón es que Moisés tenía puesta su mirada en su galardón. Lo que no puede dar el mundo, Dios te lo está ofreciendo. Lo que el dinero no puede darte, Dios te lo está ofreciendo. Lo que los deleites temporales no puede dártelo, Dios te lo está ofreciendo. Alguien diga amén. Por eso vale la pena, estimados varones, de decir con Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Decisión determinante. Hoy usted, mi hermano, puede ser un cristiano que agrada a Dios siguiendo el ejemplo de estos hombres de la Biblia. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser más fieles en la oración como lo fue Elías.
¿Está escuchando? Que Dios nos ayude a ser más fieles en la oración como lo fue Elías. Más activo en la obra de Dios como lo fue Noé, que mientras predicaba, trabajaba. Más obediente a la voz del Señor como fue Abraham. Y más separado del mundo como lo vemos en la vida de Moisés. Si estas características empiezan a ser la práctica en la vida de cada varón, vamos a ser los hombres que Dios usará para gloria de su nombre. Y que siempre tendremos el cuidado de que toda la gloria y toda la honra solo es para el Señor. Es así que si hasta ahora estaba siendo un varón que llevabas la vida cristiana la y se va, eres un varón que te conformas con venir cuando puedes y cuando quieres, que si quieres te involucras en la reunión familiar y vas al culto de fortaleza del distrito. Si hasta ahora eres el varón que le decías a tu mujer y a tus hijos vayan, hagan, y vos campechanamente ahí la llevas arrastrando la cobija, hoy podemos hacer un alto y sacudirnos y decir: hoy entendí que esos hombres son igual que yo, pero que fueron capaces de renunciar a los placeres mundanales, fueron capaces de obedecer a la voz de Dios, fueron capaces de comprometerse como gente de oración. Señor, aquí estoy yo. Yo quiero ser un hombre diferente. Yo quiero ser un hombre de verdad. Quiero comportarme como un verdadero varón de Dios. Que la gente no me tema por mi agresividad, que la gente me respete porque la gracia de Dios me acompaña a donde quiera que voy y puedo ser el instrumento de Dios. Jesús es